Un multimillonario sufre un ciberataque y pierde 2.900 millones, lo que lleva a la quiebra de su empresa, hasta que la hija de 7 años de una empleada de limpieza revela algo que le rompe el corazón y lo cambia para siempre, ya sea tomando café por la mañana o preparándote para dormir. Estás exactamente donde debes estar. Si esto conecta contigo, dale me gusta y suscríbete para más. Richard Coleman golpeó con el puño contra el escritorio de caoba, haciendo que su colección de premios temblara. El sudor le perlaba la frente mientras miraba fijamente la pantalla, los números cayendo en tiempo real. 2.900 millones de dólares, evaporándose ante sus ojos. «Señor», dijo Marcus, su jefe de seguridad, con la voz tensa de pánico, «han atravesado todos los cortafuegos. Todo nuestro sistema está comprometido». El imperio de Richard, Titan Technologies, construido durante 30 años de trabajo implacable, se estaba derrumbando en minutos. El ciberataque había burlado protocolos de seguridad que se suponían infranqueables. Su teléfono vibraba sin cesar. Miembros del consejo, inversionistas, la prensa. «Ciérrenlo todo», ordenó Richard con voz hueca. «Cierren todo. Si hacemos eso, podríamos perder». «Ya lo hemos perdido todo», rugió Richard, con las venas del cuello marcadas. A los 62 años, Richard Coleman se creía intocable. Forbes lo había incluido entre las 50 personas más ricas de Estados Unidos. Su oficina en el centro de Chicago ocupaba los 3 pisos superiores de un edificio que llevaba su nombre. Ahora, mientras las pantallas de toda la oficina mostraban mensajes de advertencia, ese imperio tambaleaba al borde del abismo. En el pasillo exterior, Margaret Mitchell empujaba en silencio su carrito de limpieza, intentando pasar desapercibida mientras los ejecutivos corrían en pánico. A los 42 años, Margaret llevaba 3 trabajando como limpiadora nocturna en Titan. Esa noche, su hija de 7 años, Emma, estaba sentada tranquilamente en el carrito, con las piernas colgando, observando el caos con solemnes ojos marrones. «Mami, ¿por qué todos tienen miedo?», susurró Emma. «Shh, cariño», murmuró Margaret, apartándole un mechón de cabello de la cara. «Recuerda que tienes que estar callada cuando vienes a trabajar conmigo». Margaret no había querido traer a Emma, pero su hermana, que normalmente la cuidaba, tuvo una emergencia. Con su escaso salario y las crecientes facturas médicas, pagar una niñera no era opción. Los tratamientos contra el cáncer habían agotado los pocos ahorros que tenía, y el medicamento caro que recomendaba su médico seguía muy fuera de su alcance. En su oficina, Richard miraba los números en caída, viendo cómo se desmoronaban décadas de trabajo. Pensó en su difunta esposa, Catherine, que siempre le había advertido sobre priorizar los negocios sobre la humanidad. «Algún día, Rick», le dijo antes de que el cáncer se la llevara hace 5 años, «te darás cuenta de lo que realmente importa». Mientras las alarmas sonaban y el futuro de Titan Technologies pendía de un hilo, nadie notó a la pequeña Emma observando las pantallas a través de las paredes de cristal, su mente extraordinaria procesando información a un nivel que nadie podría haber imaginado. Y en ese momento, cuando 2 mundos muy distintos colisionaban, comenzaba la cuenta regresiva hacia una salvación improbable. El amanecer se alzaba sobre Chicago, tiñendo la Torre Coleman de tonos naranjas y dorados. Richard no había salido de su oficina, su reflejo demacrado mirándolo desde las ventanas. Las acciones de Titan habían caído un 78% durante la noche. Las reuniones de emergencia del consejo se habían convertido en gritos. Su teléfono acumulaba 142 mensajes sin responder. La última estimación es de 2,9 mil millones, dijo Diane Foster, su directora financiera desde hacía 15 años, con la voz ligeramente temblorosa al colocar el informe sobre su escritorio. El malware encriptó todo: datos de clientes, tecnología propietaria, registros financieros. Están pidiendo un rescate.
Pero incluso si pagamos, estaremos acabados, completó Richard con la voz distante. Afuera, en la sala de descanso de empleados, Margaret Mitchell tragó otra pastilla para el dolor sin agua. La medicina apenas aliviaba el dolor constante en su pecho, donde el cáncer se había extendido agresivamente. Había ocultado el diagnóstico a todos en el trabajo, temiendo perder el empleo que necesitaba desesperadamente para conservar el seguro médico, insuficiente como era. «Mami, olvidaste tu desayuno», dijo Emma, ofreciendo un plátano algo aplastado de su mochila. Margaret sonrió débilmente. «Cómetelo tú, cariño. No tengo hambre». Los ojos de Emma, sabios más allá de sus 7 años, vieron a través de la mentira. «Tienes que comer para tomar tu medicina», dijo, recordando lo que había dicho el médico. El doctor también había hablado de tratamientos experimentales, tasas de supervivencia y opciones que Margaret no podía pagar. Lo que no había dicho era cómo explicarle a su brillante hija que tal vez mamá no llegaría a su 8º cumpleaños. «Señora Mitchell», interrumpió una voz severa. Stanley Weaver, jefe de servicios del edificio, estaba en la puerta. «Usted conoce la política de la empresa sobre traer niños al trabajo». «Lo siento, señor Weaver. Mi hermana tuvo una emergencia. Un incidente más y tendré que despedirla», dijo él, aunque su expresión se suavizó cuando Emma lo miró. «Los ejecutivos están en modo de crisis. Manténla callada y fuera de la vista hoy». De vuelta en su oficina, Richard miraba la foto familiar sobre su escritorio. Catherine, sonriendo desde su yate en tiempos más felices. «¿Qué harías tú, Cathy?», susurró. El LED, el equipo de seguridad de Titan, había trabajado toda la noche, contratando expertos externos a tarifas exorbitantes. El veredicto seguía igual. El ataque no se parecía a nada que hubieran visto antes, con protocolos de encriptación que tardarían años en romperse. «Señor», lo interrumpió su asistente, Jennifer, «la división cibernética del FBI está aquí». Mientras los agentes federales llenaban su oficina, Richard sintió que el control se le escapaba cada vez más. Afuera, periodistas se habían reunido frente al edificio, y los rumores sobre la inminente bancarrota de Titan se propagaban por las redes financieras. En un rincón tranquilo del edificio, Emma estaba sentada con las piernas cruzadas junto al carrito de limpieza de su madre, con una tableta prestada en el regazo. Mientras Margaret desinfectaba los baños ejecutivos, los dedos de Emma se movían por la pantalla con determinación, sus ojos entornados mientras emergían patrones entre los caóticos flujos de código que había visto en las pantallas de la empresa. «Eso no está bien», susurró para sí misma, reconociendo algo en el caos digital que los adultos no habían percibido. Una firma, un patrón, una posibilidad. Al caer la noche nuevamente, 2 mundos continuaban en trayectorias separadas. El millonario ahogándose en los restos de sus ambiciones, y la niña, cuya mente extraordinaria ya había empezado a trazar un camino a través de la oscuridad. Ninguno de los dos sabía lo pronto que esas trayectorias chocarían. 3 días después del ataque, Titan Technologies se parecía a un barco que se hunde. Los empleados se agrupaban en corrillos, susurrando sobre futuras oportunidades laborales. El consejo había dado a Richard 48 horas para presentar un plan de recuperación antes de forzar una votación de liquidación. «Los investigadores del gobierno dicen que es el ataque más sofisticado que han visto», informó Diane, deslizando un documento sobre el escritorio de Richard. «Lo han rastreado hasta un grupo que opera en Europa del Este, pero la recuperación vaciló. La recuperación no se ve prometedora». Richard había envejecido años en cuestión de días. Su aspecto, normalmente impecable, se había deteriorado. El cabello plateado despeinado, el costoso traje arrugado por dormir en el sofá de su oficina. La misma determinación que había construido su imperio ahora le impedía aceptar la derrota, aunque las opciones se agotaban por horas. «¿Qué pasa con nuestros sistemas de respaldo?», preguntó.
comprometidos. Fueron minuciosos, Richard. Esto no fue al azar. Alguien quería destruirnos específicamente. Ese pensamiento lo había atormentado. ¿Quién lo odiaba tanto como para orquestar una destrucción tan completa? Mientras tanto, en los niveles inferiores del edificio, Margaret Mitchell se apoyaba en su carrito de limpieza, vencida por una oleada de mareo. El cáncer avanzaba más rápido de lo que sus médicos habían previsto. El tratamiento experimental que le daba su mejor esperanza costaba $475,000, una suma que jamás vería en su vida. Mami. La voz de Emma parecía lejana a través de la niebla del dolor. Mami, siéntate. Margaret se dejó guiar hasta una silla, alarmada por la expresión preocupada de su hija. Estoy bien, cariño. Solo estoy cansada. No estás bien, insistió Emma, su pequeña mano sorprendentemente fresca sobre la frente febril de Margaret. Necesitas la medicina especial. Margaret atrajo a su hija hacia sí, inhalando el aroma de su champú. No pensemos en eso ahora. Emma se apartó con una expresión repentinamente seria. Sé cómo arreglar las computadoras de la empresa. Margaret parpadeó, olvidando momentáneamente su dolor. ¿Qué, cariño? Los números que desaparecieron, sé cómo recuperarlos. Margaret sonrió con tristeza, atribuyendo el comentario a la imaginación infantil. Eso está bien, cielo. Lo digo en serio, mami, insistió Emma. Es como un rompecabezas, y puedo ver cómo encajan las piezas. Antes de que Margaret pudiera responder, apareció Stanley Weaver. Mitchell, la necesitamos en el piso ejecutivo. Alguien se enfermó en la sala de juntas. Mientras Margaret reunía sus utensilios de limpieza, Emma tiró de su manga. Necesito decirle al señor Coleman lo de las computadoras. Emma, por favor, susurró Margaret. El señor Coleman es un hombre muy importante y muy ocupado. No tiene tiempo para... pero puedo ayudarlo. La voz de Emma subió de tono, llamando la atención de Stanley. ¿Todo bien, Mitchell? Sí, señor, respondió rápidamente Margaret. Mi hija solo tiene mucha imaginación. En su oficina, Richard revisaba escenarios de liquidación con su equipo legal. 30 años de construcción, desaparecidos en un instante. Tendría que vender la casa de Aspen, el apartamento de Manhattan, la colección de autos clásicos. La idea no le molestaba tanto como habría esperado. Desde la muerte de Catherine, esas posesiones le habían dado poco consuelo. Su intercomunicador sonó. Señor Coleman, dijo Jennifer, hay una situación en el pasillo. Una niña insiste en hablar con usted. Seguridad se está encargando, pero pensé que debería saberlo. Richard suspiró. ¿Una niña? La hija de la limpiadora, señor. Es bastante persistente. Richard estaba a punto de descartar la interrupción cuando algo lo detuvo. Catherine siempre había creído en las señales y en los momentos de destino. ¡Que entren!, dijo de repente. Su equipo legal intercambió miradas mientras la puerta se abría, revelando a una niña pequeña con ojos decididos, y detrás de ella su madre, visiblemente avergonzada. Señor Coleman, dijo Emma sin rodeos, sé cómo arreglar sus computadoras. Lo siento, señor Coleman, dijo Margaret mortificada, intentando apartar a Emma. Ella no entiende. Richard levantó una mano, silenciándola. Algo en la mirada segura de la niña le hizo detenerse. Está bien, todos salgan de la sala. Su equipo salió, intercambiando miradas preocupadas. El estado mental de Richard se había convertido en un rumor dentro de la empresa. ¿Era esta una señal de que finalmente había cedido a la presión? ¿Cómo te llamas?, preguntó Richard cuando quedaron a solas. Emma Mitchell. Tengo 7 años y medio. Mi mamá limpia su edificio. Richard asintió hacia Margaret, que estaba nerviosa junto a la puerta. ¿Y crees que puedes solucionar nuestro problema informático? Emma asintió solemnemente.
No es aleatorio. El ataque tiene un patrón, como una firma. Lo vi en las pantallas. Richard se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo sabes de esas cosas? Simplemente veo cómo se conectan las cosas, respondió Emma. Los números y el código forman imágenes en mi cabeza. Margaret dio un paso al frente. Señor Coleman, Emma siempre ha sido diferente. Sus profesores querían adelantarla varios grados, pero no podíamos pagar los programas especiales que recomendaban. Richard estudió a la niña con atención. A lo largo de su carrera, había desarrollado un instinto para detectar talento excepcional. Algo en la confianza inquebrantable de Emma le recordaba a sí mismo cuando era joven, antes de que el dinero y el poder lo complicaran todo. «Muéstrame», dijo finalmente, girando su portátil hacia ella. Los pequeños dedos de Emma se movieron por el teclado con una destreza sorprendente. Margaret observaba asombrada cómo su hija navegaba por sistemas complejos con la facilidad de un profesional experimentado. ¿Ves esto? Emma señaló una sección del código. Está ocultando algo. El código malicioso tiene una puerta trasera. Richard entornó los ojos, entendiendo lo suficiente para saber que estaba presenciando algo extraordinario. ¿Cómo aprendiste esto? Emma se encogió de hombros. Simplemente lo veo, como algunos niños que pueden tocar el piano sin clases. Por primera vez en días, una chispa de esperanza surgió en el pecho de Richard. Había construido su fortuna reconociendo oportunidades que otros pasaban por alto. ¿Era posible que su salvación viniera de esta fuente tan improbable? Si lo que dices es cierto, dijo Richard con cautela, valdría mucho para la empresa. La expresión de Emma se mantuvo seria. Quiero una cosa a cambio. Emma, intervino Margaret, horrorizada por la audacia de su hija. ¿Qué es? Preguntó Richard, curioso a pesar de sí mismo. Mi mamá necesita un medicamento especial para su cáncer. Los médicos dicen que cuesta demasiado para la gente normal. Pero usted es rico. Incluso si su empresa está en problemas, puede ayudarla. La sala quedó en silencio. Margaret cerró los ojos, sintiendo la humillación recorrerla. Había mantenido su enfermedad en privado, preservando su dignidad a pesar de los duros tratamientos y las dificultades económicas. Richard miró a Margaret con nueva conciencia, notando la palidez bajo su tez y la forma cuidadosa en que se sostenía para evitar el dolor. ¿Es cierto?, preguntó en voz baja. Margaret asintió con reluctancia. Cáncer de mama en etapa 3. Los tratamientos estándar no han sido efectivos y las opciones experimentales no están cubiertas por nuestro seguro médico. Terminó Richard sintiendo un extraño vacío abrirse dentro de él. Catherine había muerto de la misma enfermedad, a pesar de tener acceso a los mejores tratamientos del mundo. No quiero caridad, dijo Margaret con firmeza. Y ciertamente no he puesto a Emma en esto. Richard volvió a mirar a la niña, cuya expresión decidida no había cambiado. ¿Entiendes lo que le ha pasado a mi empresa? Emma asintió. Alguien bloqueó toda su información importante y tiró la llave, pero dejó huellas. Puedo seguirlas. Richard tomó una decisión. Jennifer, llamó presionando el intercomunicador. Traiga al Dr. Harrison de ciberseguridad aquí de inmediato y llame a mi médico personal. Quiero que vea a la señora Mitchell hoy. Mientras su asistente confirmaba las instrucciones, Richard miró a madre e hija, una enfrentándose a la muerte con dignidad silenciosa, la otra enfrentando al mundo con un talento extraordinario y un amor feroz. Hagamos un trato, Emma Mitchell, dijo. Para la medianoche, el centro de crisis de Titan se había transformado. Las pizarras blancas, cubiertas con los diagramas sorprendentemente claros de Emma, llenaban las paredes. Ingenieros senior observaban incrédulos mientras la niña de 7 años dirigía sus esfuerzos con una autoridad inconfundible. Es como ver a Mozart dirigir una orquesta, susurró el Dr. Harrison, jefe de ciberseguridad de Titan. Llevo 20 años en este campo y nunca he visto nada igual. Richard observaba desde la esquina, dividido entre la esperanza y el escepticismo.
había organizado para que Margaret viera al mejor oncólogo de Chicago esa misma tarde, pagando en secreto por un examen médico completo. El informe preliminar del médico confirmó lo que Margaret le había dicho. Sin el tratamiento experimental de inmunoterapia, su pronóstico era sombrío. «Señor Coleman», lo llamó Emma, interrumpiendo sus pensamientos. «Necesito mostrarle algo». Lo condujo hasta un monitor que mostraba lo que parecía ser información cifrada. «Encontré esto oculto en el código del ataque. Es un mensaje». Richard entornó los ojos para leer en la pantalla. «¿Qué dice?» «Dice, venganza de un viejo amigo». Emma lo miró. «¿Tiene enemigos, señor Coleman?» La pregunta, viniendo de una niña, golpeó a Richard con una fuerza inesperada. Por supuesto que tenía enemigos. Nadie acumulaba su nivel de riqueza sin hacerlos. Su mente repasó posibilidades. Competidores a los que había aplastado. Socios a los que había superado con astucia. Empleados que había despedido. «Es alguien que conoce sus sistemas», continuó Emma, ajena a su agitación interna. «Alguien que ha estado dentro antes». Al otro lado de la ciudad, en una modesta habitación de hotel, Margaret Mitchell miraba el techo, procesando las palabras del oncólogo. El tratamiento experimental ofrecía un 68% de probabilidad de remisión, unas probabilidades milagrosas en comparación con su camino actual, y, de algún modo, su brillante e increíble hija le había conseguido esa oportunidad. «Señora Mitchell», dijo una enfermera entrando con medicamentos, «el doctor Whitman ordenó esto para ayudar con el dolor hasta que comencemos el protocolo de tratamiento». Margaret aceptó las pastillas, aún atónita por la rápida transformación de sus circunstancias. «¿El señor Coleman realmente cubre todo?», preguntó. La enfermera asintió. «La autorización financiera está completa. El doctor Whitman ya ha encargado los medicamentos personalizados desde Suiza». En la sede de Titan, Richard recibió una llamada que lo apartó de la sala de crisis. Era Adrian Wells, su exdirector de tecnología, a quien había despedido 18 meses antes tras atraparlo robando algoritmos patentados. «¿Disfrutando de mi obra, Richard?» La voz de Adrian sonaba suave y satisfecha. «Tú, Richard, las piezas encajando». «¿Fuiste tú?», dijo Richard. «Considéralo mi paquete de indemnización», respondió Adrian. «Me quitaste todo, mi reputación, mi carrera, mi futuro. Ahora te he devuelto el favor». «No te saldrás con la tuya», dijo Richard conteniendo la ira. Adrian rió. «Ya lo hice. Incluso si recuperas los datos, cosa imposible. La reputación de Titan está destruida. Tus acciones no valen nada. Estás acabado, Richard. Igual que tú me acabaste a mí». La llamada terminó. Richard quedó inmóvil, las palabras de Adrian resonando en su mente. Siempre se había sentido justificado al destruir la carrera de Adrien. El hombre había robado de él. Nunca se le ocurrió que Adrian se vengaría con una precisión tan devastadora. Volvió a la sala de crisis y observó a Emma trabajar con el equipo de expertos 3 y 4 veces mayores que ella. Su pequeño rostro estaba concentrado, inocente pero de algún modo antiguo en su comprensión. «Hemos encontrado algo», llamó uno de los ingenieros. «El método de Emma está funcionando. Hemos descifrado una pequeña parte de la base de datos financiera». Por primera vez en días, una oleada de entusiasmo recorrió la sala. Richard sintió algo cambiar en su interior. No solo esperanza por su empresa, sino algo más profundo. Aquella niña, cuya madre limpiaba su edificio por el salario mínimo mientras luchaba contra el cáncer, había mostrado más lealtad a Titan que personas a las que él había recompensado con millones. Al amanecer, Emma finalmente sucumbió al cansancio, acurrucándose en un sofá en la esquina. Richard cubrió su pequeño cuerpo con su chaqueta, un gesto que lo sorprendió incluso a él mismo. «Continuaremos después de que descanse», le dijo al equipo. «Mientras tanto, quiero todo lo que podamos encontrar sobre Adrian Wells».
Cuando los ingenieros se dispersaron, Richard se sentó junto a la niña dormida, observando su expresión tranquila. Por primera vez desde la muerte de Catherine, sintió el despertar de algo que creía perdido para siempre: su humanidad. A la mañana siguiente, Margaret llegó a la Torre Coleman y encontró el vestíbulo transformado. Los guardias de seguridad, que antes la ignoraban, ahora la escoltaban directamente al ascensor privado de Richard. «El señor Coleman ha pedido que se una al equipo de recuperación», explicó Jennifer, que la esperaba en el piso ejecutivo. «Emma ya está trabajando con los ingenieros». Margaret la siguió, desconcertada. Apenas días atrás había sido invisible, limpiando baños después del horario laboral. Ahora caminaba por las áreas más restringidas de Titan, observada con nuevo respeto por los mismos ejecutivos que antes la ignoraban. En el centro de mando, encontró a Emma sentada junto a Richard, explicándole algo sobre patrones de encriptación. El multimillonario escuchaba con la atención concentrada que normalmente reservaba para líderes mundiales e inversionistas de alto nivel. «Mamá». Emma corrió a abrazarla. «Estamos ganando. El código malicioso se está rompiendo». Richard se acercó, con un aspecto más humano de lo que Margaret le había visto jamás. El imperioso titán de la industria había sido reemplazado por un hombre cansado y humilde. «Su hija es extraordinaria», dijo en voz baja. «Hemos recuperado aproximadamente el 20% de nuestros datos encriptados. El FBI lo califica de algo sin precedentes». Margaret sintió orgullo mezclado con incertidumbre. «¿Y lo de mi tratamiento?» «Ya está en marcha», le aseguró Richard. «El doctor Whitman llamó esta mañana. Ya están sintetizando la medicación». Al otro lado de la sala, las pantallas mostraban barras de progreso mientras los programas de recuperación se ejecutaban. Ingenieros que inicialmente habían tratado a Emma con condescendencia, ahora seguían sus indicaciones con un respeto genuino. La atmósfera había pasado de la desesperación a un optimismo cauteloso. «Hay algo más que debes saber», dijo Richard, llevándose a Margaret a un rincón privado. «Hemos identificado a la persona detrás del ataque, Adrian Wells, mi antiguo director de tecnología». «¿Eso es importante?», preguntó ella. Richard asintió con gravedad. «Adrian no solo quiere dinero, quiere venganza. Ya está intentando contrarrestar nuestros esfuerzos de recuperación». Margaret miró a Emma, de repente preocupada. «¿Es peligroso? ¿Debería llevarla a casa?» «Hemos implementado todas las medidas de seguridad disponibles», la tranquilizó Richard. «Pero hay otra preocupación». Vaciló. «Hoy se reúne el consejo. A pesar de nuestros progresos, votarán si liquidar la empresa». Margaret comprendió las implicaciones. Así que, aunque Emma le ayude a recuperar todo, podría ser demasiado tarde, terminó Richard. A menos que podamos mostrar una recuperación sustancial antes de las 3 horas, Titan Technologies dejará de existir al anochecer. Emma se acercó, aparentemente ajena al peso de la conversación. «Señor Hellman, encontré algo raro en el código. Parece una cuenta regresiva». La expresión de Richard se endureció. «¿Qué tipo de cuenta regresiva?» «Está programada para activar algo en...». Emma miró su reloj de plástico con dibujos de caricaturas. 5 horas y 12 minutos. «Un interruptor de hombre muerto», dijo Richard en voz alta. «Si Adrian no puede quedarse con los datos de Titan, se asegurará de que nadie pueda». Las apuestas acababan de subir más allá de la ruina financiera. Si no podían detener la cuenta atrás, incluso el progreso actual se borraría para siempre. Mientras el equipo se movilizaba con renovada urgencia, Richard se enfrentó a una verdad que había evitado durante mucho tiempo. A lo largo de su carrera había valorado más las cosas, el dinero, el poder, los activos, que a las personas. Había descartado empleados como Adrian, sin considerar el costo humano, creando enemigos con su indiferencia. Ahora, su salvación dependía de una niña cuya madre nunca había notado, a pesar de sus años de servicio. La ironía no se le escapaba.
Necesitamos acelerar nuestros esfuerzos, anunció al equipo. Los recursos que necesiten son suyos. No hay límites. Cuando los ingenieros se dispersaron con nueva determinación, Richard se volvió y encontró a Emma mirándolo con esos ojos inquietantemente perceptivos. ¿Está asustado?, preguntó sin rodeos. Richard pensó en negarlo, pero asintió. Sí, está bien, respondió Emma, deslizando su pequeña mano en la suya. Mamá dice que ser valiente no es no tener miedo, es hacer lo correcto aunque lo tengas. Richard miró sus manos unidas, la suya, marcada por el tiempo y el privilegio, la de ella, pequeña y de algún modo más fuerte. En ese momento, algo fundamental cambió en su comprensión de la riqueza. La verdadera fortuna empezaba a darse cuenta. No podía medirse en miles de millones. El centro de mando se transformó en un campo de batalla de algoritmos y código. Los ingenieros trabajaban frenéticamente mientras 3 relojes de cuenta regresiva dominaban la pantalla principal. El interruptor de hombre muerto de Adrien, 4 horas y 47 minutos. La reunión del consejo, 2 horas y 12 minutos. Y un tercero que mostraba los datos recuperados. Actualmente al 27%. Richard caminaba detrás de Emma, que dirigía el esfuerzo de recuperación con una precisión asombrosa. Sus pequeños dedos volaban sobre el teclado mientras especialistas el doble de altos y 4 veces su edad ejecutaban sus instrucciones. Es como si hablara su idioma natal, pero con un acento que nunca habían oído, susurró el doctor Harrison a Richard. Enfoca los problemas desde ángulos que a los profesionales formados nunca se les ocurren. Richard asintió, observando cómo el porcentaje de datos recuperados aumentaba. 28%, 29%. El progreso era notable, pero aún demasiado lento. A ese ritmo, no alcanzarían el 50% para la reunión del consejo, el umbral mínimo que él creía podría influir en la votación. Señor Coleman, lo interrumpió Jennifer. Adrian Wells está llamando otra vez. Richard se apartó y contestó en altavoz para que los agentes del FBI presentes pudieran grabar. Tu pequeño esfuerzo de recuperación es adorable, dijo Adrian sin preámbulo, especialmente usando a una niña. Eso es bajo, incluso para ti, Richard. ¿Cómo?, empezó Richard, y entonces entendió la implicación. Sigues dentro de nuestros sistemas. La risa de Adrian resonó en la sala. Pensaste que no pondría contingencias. Lo veo todo. Incluso tu patético intento de contrarrestar mi interruptor de hombre muerto. Al otro lado de la sala, Emma levantó la vista bruscamente, su expresión enfocada mientras escuchaba la voz de Adrien. ¿Qué quieres, Adrien?, exigió Richard. Di tu precio. Yo tenía un precio hace 18 meses. Adrien respondió con frialdad. Antes de que destruyeras mi reputación, me pusieras en la lista negra de la industria y te aseguraras de que ninguna firma de capital de riesgo financiara mis startups. Ahora, solo quiero verte caer. La llamada terminó abruptamente. Richard se volvió y encontró a Emma de pie a su lado, con expresión pensativa. Su voz también tiene un patrón, dijo ella en voz baja. ¿Qué quieres decir? No está en su casa. Hay eco y ruido de fondo. Está en un lugar grande, con muchas computadoras. Uno de los agentes del FBI se acercó. ¿Puedes dar más detalles, Emma? Emma cerró los ojos, recordando el audio. Sonidos de tecleo desde varios teclados, un zumbido como el de las salas de servidores de abajo. Y, concentrándose más, una voz por un intercomunicador diciendo algo sobre que el sector 7 necesitaba acceso. Las cejas del agente se alzaron. Esa es una observación impresionante. Sector 7, repitió Richard, sintiendo formarse una sospecha. Así llamamos a nuestro departamento de AppWizards, en nuestro centro de datos secundario en Epston. ¿Está dentro de su otra instalación?
preguntó el agente, ya alertando a su equipo. Eso explicaría cómo está monitoreando nuestros esfuerzos de recuperación, confirmó Richard. Nos hemos centrado en las amenazas externas, sin considerar que pudiera infiltrarse físicamente en nuestro sitio de respaldo. Mientras el FBI se movilizaba para allanar la instalación de Epstein, Emma volvió a su estación de trabajo. Margaret había llegado con comida, observando a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Cómo se siente?, preguntó Richard, notando la palidez de Margaret a pesar de la medicación. Mejor, gracias, respondió ella, aunque el esfuerzo por mantenerse en pie parecía costarle. El nuevo tratamiento empieza mañana. Richard asintió, de repente incómodo con su gratitud. Durante 30 años, personas como Margaret habían limpiado sus oficinas, mantenido sus edificios, servido sus comidas. Engranajes invisibles en su imperio. ¿Cuántos habrían sufrido mientras él permanecía ajeno en su oficina del ático? Emma dice que perdió a su esposa por cáncer, dijo Margaret suavemente. Richard se tensó. Hace 5 años, del mismo tipo contra el que usted lucha. Lo siento, dijo Margaret simplemente. Emma me contó que hizo todo lo posible por salvarla. El dinero no pudo salvar a Catherine, admitió Richard, revelando una verdad que rara vez expresaba. Los mejores médicos, tratamientos experimentales traídos de todo el mundo. Nada importó al final. Un alboroto los interrumpió cuando Jennifer entró apresuradamente en la sala. Richard, los miembros del consejo han llegado antes. Howard Phillips los está subiendo ahora mismo. Richard comprobó la cuenta atrás. Aún quedaban 90 minutos para la votación programada. Quieren pillarnos desprevenidos. La recuperación está en 34%, informó el Dr. Harrison. Ni de lejos suficiente para convencerlos. Richard se ajustó la corbata, preparándose para la batalla. Sigan trabajando. Yo los entretendré el mayor tiempo posible. Cuando se dirigía a la sala de juntas, la voz de Emma lo detuvo. Señor Coleman, espere. Tengo una idea. Le susurró algo que hizo que los ojos de Richard se abrieran de par en par. Por primera vez en días, sonrió. Una sonrisa genuina que transformó su rostro demacrado. Eso, dijo, es exactamente lo que Catherine habría sugerido. Los miembros del consejo se fueron reuniendo en la sala ejecutiva. Richard Coleman se preparó para luchar por su empresa con una estrategia inesperada de la estratega más improbable. Howard Phillips, presidente del consejo de Titan durante 15 años, observó la sala de crisis con un desdén apenas disimulado. A los 71 años, con inversiones diversificadas en múltiples industrias, veía el colapso de Titan como una pérdida desafortunada, pero manejable. Richard, saludó con un seco movimiento de cabeza. Hemos adelantado la reunión. La volatilidad del mercado no espera a nadie. Detrás de él estaban los otros 11 miembros del consejo, con expresiones que iban de la simpatía al oportunismo. Richard siempre había mantenido la participación mayoritaria en Titan, pero los estatutos de la empresa otorgaban al consejo autoridad en casos de fracaso financiero catastrófico, una cláusula que nunca imaginó que se invocaría. Antes de empezar, dijo Richard con calma, quiero presentar a alguien fundamental en nuestros esfuerzos de recuperación. Señaló a Emma, que dio un paso adelante con sus sencillos vaqueros y camiseta, en marcado contraste con los trajes a medida que la rodeaban. ¿Una niña?, se burló Phillips. Es una broma, Richard. Esta es Emma Mitchell, continuó Richard, imperturbable. Gracias a sus habilidades únicas, ya hemos recuperado el 34% de nuestros datos encriptados, y cada minuto se restaura más. Los miembros del consejo intercambiaron miradas escépticas. Jan Foster, siempre leal como directora financiera, proyectó las estadísticas de recuperación en la pantalla de la sala. Impresionante, reconoció Victoria Reeves, una de las miembros más jóvenes del consejo.
Pero incluso con un 100% de recuperación, el daño a la confianza de los inversionistas es grave. Nuestras acciones han caído un 82% en 3 días. Además, añadió Phillips, el hecho de que una niña haya podido penetrar el ataque mientras nuestro equipo de seguridad, que cuesta millones, fracasó, plantea serias dudas sobre la gestión. Emma dio un paso al frente. ¿Puedo decir algo? Phillips parpadeó, sorprendido. Esto es muy irregular. ¿Y perder 3,000 millones de dólares en un ciberataque no lo es? Replicó Emma, provocando risas sorprendidas en varios miembros del consejo. Entiendo que tienen miedo. La sala quedó en silencio. ¿Miedo?, repitió Phillips indignado. Sí, continuó Emma con calma. Miedo de que si apoyan al señor Coleman y la recuperación fracasa, perderán dinero y quedarán en ridículo. Es más seguro rendirse ahora. Richard observaba asombrado cómo su consejo, titanes de la industria que controlaban miles de millones, quedaba mudo ante la simple verdad de una niña de 7 años. Pero rendirse nunca es la respuesta, prosiguió Emma. Cuando mi mamá se enfermó, los médicos querían que probara tratamientos fáciles que no ayudarían mucho. El tratamiento difícil, el que podría salvarla de verdad, era demasiado caro y complicado. Pero ese es el que vale la pena pelear. Margaret observaba desde la puerta, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Jovencita, empezó Phillips, suavizando su tono a pesar de sí mismo. Las decisiones de negocios no pueden basarse en apelaciones emocionales. ¿Por qué no?, desafió Emma. No se trata el negocio de personas. Si cierran esta empresa, ¿qué pasará con las 5,327 personas que trabajan aquí? El número exacto, que ni Richard conocía, quedó suspendido en el aire. ¿Cómo?, empezó Phillips. Lo vi en la base de datos de empleados mientras arreglaba el sistema de nómina, explicó Emma. Son 5,327 familias que necesitan sus trabajos. Antes de que Phillips pudiera responder, las alarmas resonaron por todo el edificio. El Dr. Harrison irrumpió en la sala de juntas. El interruptor de hombre muerto se ha acelerado, informó con urgencia. Tenemos menos de 40 minutos antes de que todos los datos se borren de forma permanente. Richard se volvió hacia el consejo. Voten si quieren, pero denos estos 40 minutos para luchar. Phillips dudó, luego asintió con reticencia. Continúen con sus esfuerzos de recuperación. Nos reuniremos de nuevo después del plazo. Mientras el equipo corría de vuelta al trabajo, Richard recibió una llamada del equipo del FBI en la instalación de Epston. Hemos asegurado el edificio, señor Coleman, pero Wells no está aquí. Sin embargo, encontramos evidencia de que estaba accediendo a sus sistemas a través de una conexión de puerta trasera. Pueden rastrearlo. Estamos en ello. Está rebotando la señal en múltiples servidores. Richard transmitió esta información al equipo. Emma, ya de vuelta en su estación, miró pensativa. Si nos está observando, tal vez podamos engañarlo. ¿Qué quieres decir? Creamos una pantalla falsa de recuperación mostrando que estamos fracasando, mientras, en realidad, trabajamos en otro sistema que él no pueda ver. El Dr. Harrison chasqueó los dedos. Segmentación de red. Podríamos aislar una subred y volverla invisible para sus herramientas de monitoreo. En cuestión de minutos, implementaron la estrategia de Emma. Las pantallas principales mostraban porcentajes de recuperación en descenso, una engañosa distracción, mientras el trabajo real continuaba en sistemas en cuarentena. Recuperación al 40%. ¡Y subiendo!, reportó un ingeniero desde el terminal seguro. Richard observaba el reloj de cuenta atrás con creciente tensión. Quedaban 28 minutos. Incluso con el progreso acelerado, la recuperación total parecía imposible. Señor Coleman, llamó Emma, necesito probar algo diferente. Explicó su idea, un enfoque radical que incluso el Dr. Harrison admitió que él no habría considerado.
Es arriesgado, advirtió el jefe de seguridad. Si falla, podríamos perder todo lo que hemos recuperado hasta ahora. Y si no hacemos nada, el interruptor de Adrian lo borrará de todos modos, replicó Richard. Hazlo, Emma. Mientras Emma implementaba su solución, Margaret se acercó a Richard. Pase lo que pase, dijo en voz baja. Gracias por creer en ella. Nadie lo había hecho antes. Richard asintió, observando a la pequeña que había mostrado más valor e innovación que ejecutivos pagados con millones. Creo en ella, dijo simplemente. Y creo que a los dos se nos ha dado una segunda oportunidad. 20 minutos para la pérdida total de datos, anunció la voz automatizada, mientras la tensión en el centro de mando alcanzaba su punto máximo. La estrategia de Emma, usando fragmentos del propio código de Adrian contra él, había acelerado drásticamente los esfuerzos de recuperación. El contador de porcentaje ya marcaba 57%, pero el plazo se cernía como una guillotina. Hemos encontrado algo, llamó uno de los técnicos del FBI. Wells opera desde un centro de mando móvil, una caravana modificada aparcada cerca de Navy Pier. ¿Cuánto falta para detenerlo?, preguntó Richard. Los equipos están convergiendo, pero el tráfico es pesado. Tiempo estimado: 12 minutos. Demasiado tarde, pensó Richard. El interruptor de hombre muerto se activará antes de que lleguen a Adrian. En la pantalla principal, el progreso de recuperación continuaba. 58%, 59%. Su engaño parecía funcionar. Adrian no había previsto su nuevo enfoque, lo que sugería que seguía sin saber su estrategia real. De pronto, Emma soltó un jadeo. Lo sabe. Está cambiando algo en el código. Las pantallas parpadearon cuando las contramedidas de Adrian se activaron. La cuenta regresiva se aceleró drásticamente. De 19 minutos, pasó en un instante a 8 minutos. Ha activado el interruptor antes de tiempo, informó el Dr. Harrison mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Estamos perdiendo terreno. El porcentaje de recuperación comenzó a caer. 59% o 58%. 56%. Adrian había descubierto su engaño y estaba contraatacando con una eficiencia devastadora. Mamá, llamó Emma con urgencia. Necesito tu ayuda. Margaret se apresuró al lado de su hija, confundida. Cariño, yo no sé nada de computadoras. No se trata de computadoras, explicó Emma, atrayendo a su madre para susurrarle algo. Los ojos de Margaret se abrieron con sorpresa. Luego asintió y salió apresurada de la sala. ¿Qué planeas?, preguntó Richard mientras las alarmas resonaban a su alrededor. Una distracción, respondió Emma, su pequeño rostro lleno de determinación. Y necesito hablar con Adrian. Richard dudó. Luego asintió a Jennifer. Establece una conexión directa. Mientras los ingenieros luchaban desesperadamente contra la pérdida acelerada de datos, Jennifer estableció comunicación con la ubicación de Adrian. Su rostro apareció en la pantalla, triunfante a pesar de que el FBI se acercaba a su posición. Llamando para rogar, Richard se burló, pero se detuvo al ver a Emma. ¿Qué es esto? Hola, señor Wells, dijo Emma con calma. Soy yo quien ha estado deshaciendo su ataque. La expresión de Adrienne pasó de la confusión a la incredulidad. Eso es imposible. ¿Tienes qué, 8 años? 7.5, corrigió Emma. Y no es imposible, su código es muy bueno, pero tiene patrones, como huellas dactilares. Por primera vez, una sombra de duda cruzó el rostro de Adrienne. ¿Esperas que crea que una niña rompió una encriptación que desafiaría a agencias gubernamentales? ¿Por qué atacó la empresa del señor Coleman?, preguntó Emma, ignorando su escepticismo. La mandíbula de Adrienne se tensó. Él destruyó todo lo que construí. Hace 18 meses desarrollé un algoritmo que habría revolucionado la analítica predictiva.
Richard afirmó que lo robé de Titan, pero la verdad es que él me lo robó a mí. Richard dio un paso al frente, la ira brillando en sus ojos. Eso es mentira. La evidencia era concluyente. La evidencia fue fabricada, interrumpió Adrienne. Cuando me di cuenta de lo que había pasado, ya habías vuelto a la industria en mi contra. Mi reputación quedó arruinada. Emma los miró a ambos pensativa. Entonces, los dos creen que el otro robó algo. No es lo que creo, insistió Adrienne. Es lo que pasó. Entonces, ¿por qué borrar la evidencia?, replicó Emma. Si el señor Coleman realmente le robó su trabajo, ¿no estaría la prueba en los sistemas de Titan? ¿Los mismos que está intentando destruir? Adrienne vaciló, procesando visiblemente su lógica. 7 minutos para la pérdida total de datos, anunció el sistema automatizado. ¿Y si los dos dicen la verdad?, continuó Emma. ¿Y si ninguno robó nada? Eso es imposible, dijeron ambos al mismo tiempo. A menos que alguien quisiera que ustedes pelearan, sugirió Emma. Alguien que se beneficiaría si se destruyen mutuamente. En una pantalla secundaria, Margaret reapareció en el centro de mando, asintiendo a Emma. Su misterioso plan estaba en marcha. Recuperación estable al 54%, informó el Dr. Harrison. Pero se nos acaba el tiempo. Emma volvió a mirar a Adrienne. Detenga el ataque, señor Wells. Si tiene razón sobre que el señor Coleman robó su trabajo, encontremos la prueba juntos en vez de destruirla. La expresión de Adrienne se endureció. ¿Por qué debería confiar en alguno de ustedes? Porque tengo 7 años y medio, respondió Emma simplemente. Y los adultos se supone que deben escuchar cuando los niños dicen algo que tiene sentido. Una risa sorprendida escapó de Adrienne, a pesar de sí mismo. Por un momento, la amargura de su expresión se suavizó. La puerta del centro de mando se abrió de golpe cuando Margaret regresó con Stanley Weaver, el gerente de servicios del edificio. «Diles», instó Margaret. Stanley dio un paso al frente con nerviosismo. Hace 18 meses, alguien que decía ser de seguridad corporativa me contactó. Me pagaron para instalar software de monitoreo en las computadoras del señor Coleman y del señor Wells. Richard y Adrienne lo miraron atónitos. ¿Quién?, exigió Richard. ¿Quién le pagó? Víctor Butorjang, respondió Stanley, de Quantum Dynamics. El rostro de Richard perdió color. Nuestro principal competidor. 5 minutos para la pérdida total de datos, anunció el sistema. En la pantalla, la expresión de Adrienne cambió al comprender todo. Hijos de... nos han manipulado para enfrentarnos. Detenga el ataque, suplicó Emma. Luego podremos demostrar lo que realmente pasó. Adrienne dudó, dividido tras 18 meses de venganza enfocada. 4 minutos 30 segundos para la pérdida total de datos. No puedo detenerlo, admitió Adrienne, la voz tensa de frustración. El interruptor de hombre muerto ya es autónomo. Está diseñado para completar su secuencia incluso si intento abortarlo. Richard miró a Emma. ¿Alguna idea? Emma ya se movía, sus dedos volando sobre el teclado. Si no podemos detenerlo, tal vez podamos redirigirlo. ¿Qué significa eso?, preguntó Richard. Como un río, explicó Emma sin levantar la vista. Si no puedes detener el agua, cambias hacia dónde fluye. El Dr. Harrison se inclinó sobre su hombro, abriendo los ojos al comprender su estrategia. Está creando un entorno virtual, una caja de arena. Si funciona, el interruptor se activará dentro del área de contención en lugar de hacerlo sobre nuestros sistemas reales. 3 minutos para la pérdida total de datos, anunció la voz automatizada. En la pantalla, Adrienne observaba el trabajo de Emma con visible asombro. Ese enfoque no debería... ¿Cómo se te ocurrió siquiera? Emma no respondió. Su concentración era absoluta mientras construía el equivalente digital de un contenedor para bombas. El sudor perlaba su frente, sus pequeños hombros rígidos por la tensión.
Los equipos del FBI han llegado a la autocaravana, informó Jennifer. Están entrando para arrestar a Wells. Adrian miró fuera de cámara, y luego de nuevo a la pantalla. No me estoy resistiendo, pero necesitan mis credenciales de acceso para ayudar a contener esto. Comenzó a teclear rápidamente, enviando códigos de autorización al terminal de Emma. Recuperación estable al 54%, informó un ingeniero. Si la contención funciona, podríamos salvar lo que ya hemos restaurado. 2 minutos para la pérdida total de datos. Richard caminaba de un lado a otro detrás de Emma, impotente mientras el destino de su empresa descansaba sobre los pequeños hombros de una niña que había conocido apenas días antes. A su alrededor, los ingenieros trabajaban febrilmente, siguiendo el liderazgo de Emma en la construcción del entorno virtual. «Es demasiado complejo», advirtió el Dr. Harrison. «Necesitamos más tiempo para construir una contención adecuada». «No tenemos más tiempo», le recordó Richard. «Tengo una idea». Intervino Adrien desde la pantalla, con agentes del FBI ya visibles detrás de él. «Emma, si modificas la secuencia de parámetros en la línea 427, puedes aprovechar un bucle de recursión en mi código original». Emma asintió, implementando su sugerencia sin vacilar. Richard observaba asombrado cómo víctima y atacante colaboraban, unidos contra la destrucción autónoma, que ninguno podía controlar por sí solo. 1 minuto para la pérdida total de datos. «No van a aguantar», advirtió el Dr. Harrison tras analizar la estructura de contención. «La cascada de cifrado es demasiado potente». «Tenemos que dividirla», dijo de pronto Emma. «Como cuando mamá separa la ropa en diferentes máquinas de lavar». La comprensión iluminó el rostro de Adrien. Contención distribuida en múltiples entornos virtuales. Brillante. Con los segundos corriendo, dividieron la estrategia de contención entre varios sistemas. Emma coordinó el esfuerzo con una calma preternatural, dirigiendo a los ingenieros con la autoridad de alguien 4 veces su edad. 30 segundos para la pérdida total de datos. Los miembros del consejo habían regresado, observando en silencio atónito desde la puerta. Howard Phillips estaba al frente, su escepticismo anterior reemplazado por un asombro sin disimulo. 15 segundos para la pérdida total de datos. «Casi está», murmuró Emma, haciendo los últimos ajustes. «Todos, apártense de sus terminales». 10 segundos. 9. La sala quedó en silencio. Decenas de personas contenían la respiración. 3, 2, 1. Una cascada de mensajes de error inundó todas las pantallas simultáneamente. Las alertas parpadearon y los sistemas se reiniciaron automáticamente. Durante varios segundos agonizantes, reinó el caos en la infraestructura digital. Luego, poco a poco, los sistemas se estabilizaron. «La contención se mantiene con un 87% de eficiencia», informó un ingeniero con voz incrédula. «¿El estado de recuperación de datos?», preguntó Richard. El Dr. Harrison comprobó el terminal principal. «Recuperación intacta al 54%, y subiendo de nuevo. 55%. 56%. Un aplauso estalló en el centro de mando. Los ingenieros se abrazaban, algunos llorando abiertamente de alivio. En la pantalla, Adrien se dejó caer en su silla mientras los agentes del FBI aseguraban su equipo. «Lo lograste», dijo Richard a Emma, que estaba exhausta en su enorme silla. «Lo logramos», corrigió ella. «Todos juntos». Margaret envolvió a su hija en un fuerte abrazo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Mi niña brillante y asombrosa». Howard Phillips se acercó, seguido por los demás miembros del consejo. La sala se silenció cuando se situó frente a Richard. «En 30 años en juntas corporativas», dijo solemnemente, «jamás he presenciado algo como lo que he visto hoy».
Extendió la mano hacia Richard. La votación es innecesaria. El Consejo apoya por unanimidad que continúe al frente de Titan Technologies. Richard aceptó el apretón de manos, sintiendo alivio. Pero al mirar a Emma y Margaret, la conserje y su extraordinaria hija que habían salvado su imperio, se dio cuenta de que sus prioridades habían cambiado profundamente. «Gracias, Howard», dijo. «Pero tengo cambios importantes que proponer para el futuro de Titan». 2 semanas después, Richard estaba frente a un auditorio lleno en la sede de Titan. Los empleados ocupaban todos los asientos. Representantes de los medios llenaban la parte trasera y analistas financieros se agrupaban cerca de las salidas, listos para salir corriendo con la noticia de última hora. Titan ha sobrevivido al ciberataque más importante en la historia corporativa, comenzó Richard, su voz resonando en el espacio silencioso. Nuestra recuperación está al 97%. Y se espera que el resto de los datos se restablezcan antes de fin de mes. Una ovación estalló. Los empleados que antes temían perder su trabajo, ahora celebraban la milagrosa resurrección de su empresa. Esta recuperación habría sido imposible sin el esfuerzo extraordinario de nuestro equipo de seguridad, dirigido por el Dr. Harrison. Continuó Richard asintiendo hacia el jefe de ciberseguridad. Pero la verdadera arquitecta de nuestra salvación fue alguien que ninguno de nosotros esperaba. Señaló la primera fila, donde Emma estaba sentada entre Margaret y Jennifer. La niña llevaba un vestido nuevo para la ocasión, el cabello recogido con una diadema brillante. Emma Mitchell. Con solo 7 años, demostró habilidades para resolver problemas que dejaron humildes a nuestros ingenieros más brillantes. No solo salvó a Titan, sino que reveló la verdad detrás del ataque. En una gran pantalla detrás de Richard, aparecieron fotografías corporativas de Victor Yang. Entregamos a las autoridades federales pruebas concluyentes de que nuestro competidor, Quantum Dynamics, orquestó espionaje industrial contra Titan y Adrian Wells, haciéndonos pelear deliberadamente entre nosotros. Un murmullo recorrió el auditorio. El escándalo ya había dominado las noticias de negocios durante días, con las acciones de Quantum desplomándose en medio de múltiples investigaciones federales. Adrian Wells ha retirado su declaración de culpabilidad a cambio de cooperar con las autoridades, prosiguió Richard. Los algoritmos que desarrolló, y que erróneamente creí que habían sido robados de Titan, serán debidamente acreditados a su nombre con la compensación correspondiente. En la segunda fila, Adrian estaba sentado junto a su abogado, con una expresión mezcla de reivindicación y resentimiento persistente. Su relación nunca sería amistosa, pero el odio tóxico había sido reemplazado por un respeto mutuo a regañadientes. Pero hoy no se trata de nuestros errores pasados, dijo Richard. Se trata del futuro de Titan, un futuro que se construirá sobre valores fundamentalmente diferentes. Expuso los cambios ya aprobados por la Junta. Aumentos significativos para todos los empleados, por debajo del nivel ejecutivo, cobertura médica integral sin exclusiones por condiciones preexistentes, becas educativas para los hijos de los empleados y una nueva división centrada en desarrollar tecnología accesible para comunidades desfavorecidas. Finalmente, concluyó Richard, anuncio la creación de la Fundación Catherine Coleman para la Innovación Tecnológica, con un financiamiento inicial de $500 millones. La primera iniciativa de la fundación será el programa de becas Emma Mitchell, para identificar jóvenes extraordinarios de entornos desfavorecidos. Los ojos de Emma se abrieron con sorpresa. Margaret le apretó la mano a su hija, con lágrimas a punto de desbordarse. Cuando las presentaciones concluyeron y el auditorio se vació, Richard se reunió con Emma y Margaret en una sala de conferencias privada. «¿Cómo te sientes?», preguntó a Margaret, notando su mejor semblante. «El tratamiento está funcionando», confirmó ella. «El Dr. Whitman dice que los tumores ya se han reducido un 30%. Richard asintió, sintiendo un alivio genuino. «He pedido a Jennifer que prepare algunos documentos para que los revisen».
Deslizó 2 carpetas sobre la mesa, una delgada y otra considerablemente más gruesa. ¿Qué es esto?, preguntó Margaret abriendo la carpeta más fina. Una oferta formal de trabajo, explicó Richard. Titan necesita un director de participación comunitaria, alguien que entienda las necesidades de las familias trabajadoras y pueda ayudar a dar forma a nuestras nuevas iniciativas. Margaret miró fijamente el contrato de trabajo, centrándose en la cifra del salario, más de 10 veces lo que había ganado como conserje. Señor Coleman, le agradezco el gesto, pero no tengo las cualificaciones para este puesto. Criaste a Emma, replicó Richard. Eso me parece una muestra extraordinaria de juicio y visión. Emma había abierto la carpeta más gruesa, con el ceño fruncido mientras examinaba documentos legales complejos. ¿Qué son estas patentes?, preguntó. Por el sistema de contención que desarrollaste durante la crisis, explicó Richard. Nuestro equipo legal ha registrado 17 innovaciones distintas a tu nombre. ¿A mi nombre?, repitió Emma. Richard asintió. Son tuyas, Emma. El valor de licencias proyectado supera los $30 millones en la próxima década. La mano de Margaret voló a su boca. Eso es imposible. Ya está hecho, respondió Richard simplemente. Además, he creado un fondo fiduciario para la educación de Emma. Cualquier escuela, en cualquier lugar del mundo. Cuando ella esté lista. Emma lo miró pensativa. Ahora eres diferente. Richard sonrió débilmente. ¿Ah, sí? Ella asintió. Antes eras como una computadora bloqueada, llena de contraseñas y cortafuegos. Ahora eres de código abierto. Richard rió, una risa genuina que le borró años de encima. A mi esposa le habría gustado esa descripción. Margaret negó con la cabeza, abrumada. ¿Por qué está haciendo todo esto? Richard meditó la pregunta con cuidado. Durante la mayor parte de mi vida, medí el éxito por los números en las cuentas bancarias y las valoraciones de las acciones. Me convencí de que eso era lo que importaba. Miró a Emma. Tu hija me mostró cómo es el verdadero valor. ¿Arreglando sus computadoras?, preguntó Margaret. Demostrando valor, brillantez y compasión al mismo tiempo, corrigió Richard. Recordándome que las personas importan más que las ganancias. Emma, que había estado examinando sus documentos de patentes, levantó la vista. ¿Qué pasará ahora con Adrian? Ha aceptado dirigir una nueva iniciativa de ciberseguridad para el gobierno, identificando vulnerabilidades en infraestructuras críticas. Sus problemas legales están prácticamente resueltos. Bien, dijo Emma con decisión. Es muy inteligente, solo que está enojado. Como yo lo estaba, admitió Richard. A veces hace falta perderlo todo para entender lo que realmente importa. Mientras se preparaban para irse, Richard le entregó a Margaret un último sobre. Tu nueva oficina está en el piso 22. 22. Jennifer te ayudará a instalarte la próxima semana. Margaret aceptó el sobre, todavía aturdida por la transformación de sus circunstancias. No sé cómo agradecerle. No tienes que hacerlo, respondió Richard. Solo prométeme una cosa. Cuando Emma revolucione la industria tecnológica, recuerda quién descubrió su talento primero. Emma sonrió, de repente pareciendo la niña de 7 años que era, y no la prodigio que había salvado una empresa de $1,000 millones. Voy a construir computadoras que piensen como las personas, en lugar de solo hacer cálculos. Creo que lo harás, dijo Richard completamente serio, y no puedo esperar para verlo. Un año después, Richard estaba sentado en primera fila del auditorio de una escuela primaria, viendo cómo Emma Mitchell recibía la medalla presidencial de innovación, la receptora más joven en la historia. A su lado, Margaret, elegante con un traje de diseño que reflejaba su nuevo puesto ejecutivo, se secaba lágrimas de orgullo. Emma había pasado el último año dividiendo su tiempo entre estudios avanzados con tutores privados y el desarrollo de lo que llamaba algoritmos empáticos.
códigos capaces de reconocer y responder a estados emocionales humanos. Las principales empresas tecnológicas ya habían entrado en guerras de licitación por los derechos de licencia, con Emma insistiendo en que las aplicaciones para el cuidado de la salud tuvieran prioridad. «Sigue siendo la misma Emma», le había dicho Margaret a Richard esa mañana. Todavía duerme con su conejo de peluche y se olvida de atarse los cordones, pero luego dice algo sobre redes neuronales que deja sin palabras a sus mentores del EMIT. La ceremonia en la Casa Blanca concluyó con Emma estrechando la mano del presidente, su medalla brillando contra su vestido azul. Mientras las cámaras destellaban, Richard reflexionó sobre los cambios extraordinarios del último año. Titan Technologies no solo se había recuperado, sino que había prosperado, con valores bursátiles que superaban los niveles previos al ataque. Más importante aún, su cultura corporativa se había transformado. La Fundación Katherine Coleman ya había otorgado becas a 27 niños talentosos de entornos desfavorecidos, creando una cantera diversa de talento para el sector tecnológico. El cáncer de Margaret había respondido notablemente bien al tratamiento, con su oncólogo utilizando por primera vez el término remisión el mes anterior. Su liderazgo en las iniciativas comunitarias de Titan había recibido reconocimiento nacional, llevando educación tecnológica a barrios marginados de todo Chicago. Incluso Adrian Wells había encontrado la redención. Su trabajo de ciberseguridad para el gobierno había prevenido 3 ataques importantes a infraestructuras en los últimos meses. Aunque él y Richard mantenían una distancia profesional, la enemistad tóxica se había disuelto en algo parecido al respeto mutuo. Después de la ceremonia, Emma corrió hacia Richard, su medalla balanceándose en el cuello. ¿Viste? El presidente me preguntó sobre la encriptación cuántica. Lo vi, confirmó Richard con una sonrisa. ¿Y qué le dijiste? Que debería contratar a más niños de 8 años como asesores, respondió Emma con una sonrisa traviesa. Richard rió, maravillado por su combinación de genialidad y franqueza infantil. Mientras los fotógrafos se acercaban para más fotos, él se apartó, viendo a Margaret abrazar a su hija. Su teléfono vibró con un mensaje de Jennifer. Reunión de junta en 30 minutos. Nueva propuesta de adquisición lista para presentación. Richard respondió rápidamente. Posponer hasta mañana, en la Casa Blanca con Emma. Un año atrás, nada habría tenido prioridad sobre una reunión de junta. Ahora, viendo a Emma explicar algoritmos complejos a funcionarios del gobierno fascinados, no podía imaginar estar en otro lugar. Señor Coleman. Un asistente de la Casa Blanca se le acercó. El presidente quisiera hablar con usted si tiene un momento. Richard asintió, siguiendo al asistente hasta una pequeña sala de recepción donde el presidente lo esperaba. Niña extraordinaria, dijo el presidente, señalando el salón principal donde Emma continuaba cautivando a todos los que conocía. Sus algoritmos podrían revolucionar todo, desde la atención médica hasta la defensa. Cambiará el mundo, coincidió Richard. Yo solo estoy agradecido de tener asiento en primera fila. Entiendo que se ha convertido en una especie de tutor para ella, observó el presidente. Richard lo pensó. Prefiero mentor, o tal vez alumno. He aprendido más de Emma de lo que ella ha aprendido de mí. Mientras conversaban sobre las iniciativas de la Fundación Katherine Coleman, Richard vio a Emma y Margaret a través de la puerta. Estaban juntas cerca de una ventana, la luz del sol iluminándolas mientras Emma explicaba algo con entusiasmo, gesticulando, y Margaret la escuchaba con orgullo y amor. La escena transportó a Richard a aquel momento decisivo en su oficina un año atrás. Un multimillonario desesperado, enfrentando la ruina, confrontado por una niña decidida que ofrecía la salvación a cambio de la vida de su madre. ¿Todo bien, Richard?, preguntó el presidente, notando su distracción. Sí, respondió Richard, volviendo a centrar su atención en la conversación, simplemente reflexionando sobre lo rápido que puede cambiar la vida. Más tarde, cuando salían de la Casa Blanca, Emma avanzaba dando saltitos mientras Richard caminaba junto a Margaret.
Insistió en donar la mitad de las regalías de sus patentes a la investigación del cáncer infantil, dijo Margaret en voz baja. Cuando le pregunté por qué, me respondió: porque algunos niños no tienen mamás que trabajen para personas como el señor Coleman. Richard sintió un nudo inesperado en la garganta. Sabia más allá de su edad. También dijo otra cosa, continuó Margaret, que cuando ayudó a salvar tu empresa, en realidad salvó 3 cosas: Titan, mi vida, y tu corazón. Richard se detuvo, impactado por la profunda verdad en la evaluación de la niña. De la boca de los niños, murmuró. Delante de ellos, Emma había descubierto una ardilla en el jardín de la Casa Blanca y la observaba con la misma concentración intensa que aplicaba al código complejo. En ese momento, la dicotomía de su existencia quedaba perfectamente capturada. Una mente extraordinaria alojada en una niña que aún encontraba maravilla en descubrimientos ordinarios. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Margaret. Me refiero al futuro de Emma. Las oportunidades que le esperan son abrumadoras. Richard observó cómo Emma dejaba la ardilla para examinar la medalla presidencial con mayor atención, dándole vueltas entre sus pequeñas manos con evidente deleite. Proteger su infancia, dijo con firmeza. Sus dones cambiarán el mundo, pero no a costa de quién es. Margaret asintió, con un alivio evidente en el rostro. Exactamente eso era lo que necesitaba escuchar. Cuando se acercaban al coche que los esperaba, Emma volvió corriendo hacia ellos, con los ojos brillando de emoción. Acabo de tener la mejor idea para un nuevo algoritmo. Ayudaría a los médicos a predecir la reaparición del cáncer años antes de que aparezcan los síntomas. Richard intercambió una mirada con Margaret. Ambos reconocían el patrón. Las mayores inspiraciones de Emma a menudo llegaban aparentemente de la nada. Saltos cuánticos de intuición que más tarde los expertos tendrían dificultades para reconstruir. Cuéntamelo de camino a la cena, sugirió Richard, abriendo la puerta del coche. Mientras se alejaban de la Casa Blanca, Emma describía con entusiasmo su nuevo descubrimiento, usando servilletas del compartimento de refrescos del coche para dibujar fórmulas complejas. Richard escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales que ayudaban a perfeccionar su razonamiento. El futuro se extendía ante ellos, brillante de posibilidades, lleno de propósito y transformado de forma fundamental por el improbable cruce de sus vidas. En el espejo retrovisor, la Casa Blanca se alejaba, una metáfora perfecta del camino que habían recorrido, del borde del desastre a la cima del reconocimiento. Su trayectoria no había sido ni recta ni predecible. Pero al ver a Emma dibujar otra fórmula, el rostro iluminado por la pura alegría del descubrimiento, Richard supo con absoluta certeza que la verdadera fortuna no tenía nada que ver con miles de millones.